AgroWin, métodos de costeo parcial. En el video de Introducción a las metodologías de costos, vimos que existían dos metodologías universales de costeo: los métodos de costeo parciales y los métodos de costeo totales. En este video trataremos los métodos de costeo parcial, que se caracterizan porque solo consideran un tipo de costo para el cálculo del costo de producción. Veamos algunos aspectos de estas metodologías. Características. En estas metodologías solo se cargan a los productos ciertas categorías de costos, normalmente los costos directos o los costos variables, según la metodología y clasificación de costos utilizada. Manejo de los costos adicionales. Los demás costos, como los costos indirectos o los costos fijos, no se cargan, sino que se llevan directamente al estado de resultados en calidad de gastos empresariales. Existen dos métodos básicos: el método de los costos directos y el método de los costos variables. Ventajas. Se trata de metodologías muy sencillas de aplicar, baratas de implementar y al mismo tiempo baratas o sencillas de gestionar. Desventajas. Generan información de menor calidad en comparación con los métodos de costeo total. ¿Dónde aplican? En empresas en las que estos costos sean los únicos significativos. Por ejemplo, una finca pequeña donde no hay inversiones significativas ajenas o generales a los cultivos, donde la mayor parte de los costos se centran en las labores agropecuarias de los proyectos productivos. Dijimos pues que entre ellas se destacaban dos metodologías básicas: el método de los costos variables y el método de los costos directos. Veamos el método de los costos variables. En este método solamente se consideran los costos variables para el cálculo de los costos de producción, pero hay que notar que el concepto de fijo o variable es un concepto asociado a los recursos, o sea, las cuentas contables. Este concepto no está relacionado con los destinos de los recursos, o sea, con los centros de costos. Sabemos que en AgroWin está fundamentado en una definición básica que decía que el costo era la valoración económica de los recursos sacrificados para la obtención de un fin productivo. Por lo tanto, la clasificación de costos en AgroWin se hace por dos frentes: el frente de la cuenta y el del destino del recurso, o sea, las cuentas contables y los centros de costos. Las clasificaciones de costos que estamos utilizando están ligadas a estos dos conceptos. El concepto de costo fijo o variable es un concepto ligado exclusivamente a la cuenta contable. Por lo tanto, no se va a detallar esta metodología en este juego de videos, además de que es una metodología de escaso uso en el sector agrícola. En AgroWin se pueden, a través de la herramienta de Contexcel, manejar las cuentas contables y hacer las clasificaciones que se quieran, generar informes clasificados según el concepto de fijo o variable, y esta herramienta pues se presta para hacer este tipo de clasificaciones. Sin embargo, no es la metodología recomendada por nosotros. Veamos el método de los costos directos. En este método solamente se consideran los costos directos para el cálculo de los costos de producción, o sea, la mano de obra y los insumos que se asignan exclusivamente a cada lote o cultivo en el momento en que se causan. Los costos indirectos se consideran entonces como gastos empresariales y por lo tanto se manejan en las cuentas correspondientes, o sea, en las cuentas 5, y se llevan directamente al estado de resultados, donde permanecen hasta el cierre de año, cuando se cancelan contra las cuentas del patrimonio. El método puede ser utilizado en cualquier finca cuando se sabe con certeza que los costos indirectos son poco significativos con relación al costo total y por lo tanto no afectan de forma importante su valor final al final del ciclo productivo. Se trata del método más fácil de aplicar y el más económico en tiempo y complejidad, pero adolece en la calidad de la información que provee cuando se compara con los métodos de costos totales. Veamos algunas condiciones de su uso. Como en estas metodologías los costos indirectos se consideran gastos empresariales, se llevan entonces a las cuentas correspondientes, o sea, las cuentas 51 de gastos operacionales de administración, a sus respectivas auxiliares,
y se llevan a estas cuentas desde el momento mismo en que se causen. Por esta razón, bajo este método, se aumenta el gasto empresarial al tiempo que se disminuye el costo de producción. Por lo tanto, la viabilidad de su uso va a depender del criterio de la gerencia y el departamento de contabilidad de la empresa. Veamos un ejemplo esquemático y práctico de esta metodología. Partimos de una estructura de costos como la siguiente. En esta estructura tenemos una serie de centros de costos productores y una serie de centros de gastos empresariales, clasificadas como centros auxiliares de producción y centros de gastos empresariales. A nivel de centros de costos de gastos empresariales podemos tener como ejemplo la administración de la finca, las oficinas, la casa de recreo, las piscinas, los jardines, campos deportivos, etc. Todos generan gastos empresariales. A nivel de centros de costos auxiliares de producción podemos poner como ejemplos los linderos de la finca, las bodegas de productos o de insumos, el sistema de redes de acueductos, pozos, etc., las vías de comunicación interna, los sistemas de riego, la maquinaria y equipo, tractores, fumigadoras, etc., y la infraestructura habitacional de trabajadores, que puede incluir los camarotes y los casinos, a manera de ejemplo. A nivel de centros de productores podemos tener, digamos, los diversos cultivos de naranja, los diversos cultivos de mandarina, los potreros de ganado, etc. Esta sería la estructura básica de una finca típica cualquiera. Veamos cómo operaría el método de costos directo. Primero que todo, se asignan a los cultivos únicamente los costos directamente asignables: 71 de insumos y materiales y 72 de mano de obra directa. Estos costos se generan en los lotes y los cultivos, por lo tanto se asignan directamente a ellos. El resto de los costos se llevan a las cuentas de gastos, específicamente las cuentas 51 de gastos operacionales de administración. Así, insumos, mano de obra como débitos a las cuentas de costos de los centros de costos productores. Para el caso de los centros de costos de gastos empresariales, centros de costos auxiliares en este caso, cualquier costo que se genere a nivel de linderos, bodegas, vías de comunicación, riegos, maquinaria, equipo, etc., se van a ir a la contabilidad como débitos de las cuentas de gastos correspondientes. Si se trata de mano de obra, por ejemplo, a la cuenta 51 de personal. Si se trata de un arriendo, a la cuenta 51 el auxiliar correspondiente de las cuentas de arriendo. Para el caso de los centros de gastos más generales de la empresa, por ejemplo los gastos de personal administrativo, se irían también como débitos a la cuenta 51 correspondiente, o a las cuentas de 51 de servicios correspondientes, o a las cuentas 52 de gastos no operacionales correspondientes. Esta sería entonces la forma de operar en la metodología de los costos directos. Esto es todo sobre el tema de método de costos parciales. Gracias por su atención.